Inmediatamente lo busqué y lo busqué de inmediato. Abrevé en varias fuentes de prestigio, fuentes académicas, y todas dicen que la palabra angas por sí misma, como tal, no tiene valor semántico, carece de significado. Es un término inventado para que rime con mangas. Obviamente por angas y mangas significa de amplio espectro, que cubre todas las facetas, que contempla todos los lados. Pero busque, por ejemplo, en el diccionario de la RAE, que a propósito, no es la Real Academia Española de la Lengua, como mucha gente supone, sino simplemente la Real Academia Española, se sobreentiende de la lengua, pero no forma parte del nombre oficial. Busque en el diccionario de la RAE, anga, o angas en plural, y no lo va a encontrar, y búsquelo en distintas fuentes. Hay filólogos y lingüistas que han abordado el tema, y todos coinciden en señalar que es un término inventado, un vocablo hechizo que rima con mangas. Hay muchos términos similares. Hoy en la mañana, cuando entré a este estudio, vi al genio de los controles de GREM, que es Gerardo Astorga, y me acordé que uno de los libros que más me gustaron de este feneciente 2017 fue Ladrones de Tinta, de Alfonso Mateo Sagasta. Él me lo prestó, Gerardo Astorga. Me gustó el libro porque aborda el siglo de oro español. Bueno, aborda un tema que se desenvuelve en algunos años del siglo de oro español. Que siglo, entendemos una centuria, 100 años. Pero en realidad el siglo de oro son casi 200 años. Es desde 1492, con el primer tratado de gramática de la lengua castellana, escrita por Helio Antonio de Nebrija, hasta la muerte de Calderón en 1685. Le faltaron 7 años para hacer 2 siglos. Pero es el siglo de oro donde florece Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, termina Calderón. Hablando de mexicanos, hay un mexicano ilustre, mi querido Juan, autor de obras de teatro, dramaturgo, pues, nacido en Guerrero, en Taxco, Juan Ruiz de Alarcón. Él tenía talento y lo demostró en obras como La verdad sospechosa, Las paredes oyen. Viaja a la península ibérica y quiere demostrar la calidad de su obra, pero es objeto de burlas y de ataques. Y no solo por gente de poco lustre, sino genios del siglo de oro en España, como Quevedo y como Góngora, el mismo Lope de Vega, con virulencia atacan a Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón nació con defectos físicos. Estaba jorobado y tenía también protuberancias en el pecho. Las protuberancias en el pecho son las corcovas, no córcovas, no es esdrújula, corcovas. Entonces, tenía bolas en la espalda alta y tenía también bolas en el pecho. Y le ponen el apodo, sus malquerientes, del hombre entre paréntesis. Es una burla que hace escarnio de Juan Ruiz de Alarcón. Fíjate, Quevedo, que aparece en este libro de los ladrones de tinta que nos prestó el amigo Astorga, pero que también aparece en El Capitán a la Triste, de ¿cómo se llama? Este autor, ahorita me acuerdo, que me gusta, Pérez Reverte, que leo sistemáticamente en El País. Quevedo era un hombre muy ingenioso. Acuérdate de la anécdota que tantas veces se repite, de que asiste a una recepción en el Palacio Real, y mientras todos presentan sus respetos a su majestad, que era Paticoja, él hace una apuesta con amigos ahí cercanos y dice: yo le voy a decir a la reina Isabel que es coja, y no solamente no me va a mandar a la mazmorra, no va a ordenar que me castiguen con virulencia, que me azoten, sino hasta las gracias me va a dar. Ya acuérdate la anécdota, ya le he referido mucho aquí. Se presenta
elogia a la reina, le besa las manos, probablemente hasta los pies, lleva 2 flores, es un clavel y es una rosa, y se retira sin entregarlas a la monarca. Ella, que sabe que es algo distraído, a pesar de que es un genio, dice: don Francisco, pero se marcha ya, ¿y esas flores para quién son? Y don Francisco, aparentando descuido, dice: torpe de mí, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Y entonces, pues ya teniendo que escoger, escogió la rosa. Pero el caso es que le dijo: escoja. Sí. Y le dio las gracias. Ganó esa apuesta. Incongruente, porque él mismo tenía una pierna más chica que la otra. Él cojeaba, él claudicaba, que es el término, el valor original del verbo claudicar, cojear. Aunque también significa rendirse o perder o venirse abajo. Entonces, él tenía eso. Y él era muy virulento. Atacó con saña a Ruiz de Alarcón, poniéndole el apodo de Corcovilla. Decía que era un garabato, que era una almorrana de la peor rabadilla. Lope de Vega, que fue el dramaturgo más prolífico, el que más obras publicó, también vio con malos ojos a Ruiz de Alarcón, y cuando Ruiz de Alarcón estrena una obra llamada El Anticristo, que atrajo la atención de multitudes, hace que sus allegados de Lope de Vega, rompan redomas llenas de vísceras descompuestas. Ante la peste, ante los olores nauseabundos, ante aquellos aromas repulsivos, pues la gente se sale, y así boicotea Lope de Vega el estreno de la obra El Anticristo, hecha por Ruiz de Alarcón. El mejor poeta, según Cervantes, de su época, y quizá de todas las épocas en español, según don Miguel de Cervantes y Saavedra, fue don Luis de Góngora y Argote. Góngora era más medido, y él también fue muy atacado, pero él mismo atacó con saña, hizo escarnio de Ruiz de Alarcón, escribiendo esto: lo que adelante y atrás, genuina cocha tuviste, Galápagos siempre fuiste, y Galápagos serás. Como una tortuga, como un quelonio, como un reptil con su caparazón. Quevedo atacaba a Góngora, y le atacaba mucho por su sangre judía. Tener sangre judía era un desprestigio en aquella España del siglo de oro. Por eso, por ejemplo, Cervantes presumía que él era cristiano viejo. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos habían sido cristianos. No era un cristiano recién convertido. Alguien recién convertido al cristianismo. Ahí el término viejo vale más que el término nuevo o moderno. Bueno, pero Góngora, que era narigudo, o como decimos en México, narizón, fue muy atacado por Quevedo por su sangre judía. Acuérdate que escribió un soneto, es así: un hombre a una nariz pegado. Se burla de la nariz prominente de Góngora. Y también dice: ya untaré mis obras con tocino para que no me las muerdas, Gongorilla. Y a Góngora le llama una y otra vez bujarrón. El término bujarrón se aplicaba y se aplica todavía al que le gusta, al homosexual principalmente, que practica las relaciones sexuales vía anal. Ese es el bujarrón. Góngora tenía un ojo funcionalmente perdido, y por eso Quevedo le dice polifemo, le llama cíclope, le llama monóculo. ¿Por qué surge este odio tan fuerte entre Góngora y Quevedo? Los dos eran grandes poetas.
Quevedo era 19 años más joven que Góngora, y cuando empezaba él, todavía en sus mocedades, su propia carrera, imitó al poeta más ilustre que era Góngora. Esa imitación, que en realidad es un homenaje, no le cayó bien a Góngora, y Góngora escribió... ¿Porque lo consideró como una burla o qué? Casi un plagio. Ah. Y entonces escribe estos versos: musa que sopla y no inspira, y sé que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en mi lira. Poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira, perdón. Es decir, que estaba tratando de montarse en el potro triunfador, ganador de Góngora. Quevedo nunca perdonó aquello y siempre le dijo que era una cima del vicio y del insulto. El colmo de los colmos, cuando Góngora ya había perdido el otro ojo, estaba enfermo, tenía diabetes, tenía 1000 achaques, ya muy viejo, él compra la casa que alquilaba Góngora y lo desaloja, lo desahucia. Tiene que abandonar la vivienda. No le importó que aquel escritor eminente quedara en la calle. Lope de Vega también tenía lo suyo y escribió, refiriéndose a Góngora: ¿quién dijera que Góngora y Elías al púlpito subieran como hermanos y predicaran bárbaras poesías? Góngora, refiriéndose a Lope, decía: para tan gran trueno es relámpago chico, no me ciega, soberbias velas alza, mal navega, potro es gallardo, pero va sin freno. Hablando de Cervantes, te acordarás que cuando describe la dieta que llevaba Don Quijote, Alonso Quijano, entre otros platillos menciona que come duelos y quebrantos. Eso es un detalle muy importante, mi querido Juan, porque los duelos y quebrantos es un platillo de la Mancha, un platillo manchego, que son huevos revueltos con tocino y algo de chorizo. El tocino es alimento prohibido, no es comida kosher para los judíos. Entonces un judío no come carne de cerdo. Y cuando Cervantes escribe que el Quijote comía con frecuencia duelos y quebrantos, está diciendo, usted come tocino. Da a entender que no es un judío, ni siquiera un cristiano nuevo, un judío recién convertido al cristianismo o falsamente convertido al cristianismo, porque 1492, que ahora lo recordamos como el año del descubrimiento de América, y con razón, pero también fue el año en que la Reconquista se expulsa al último gobernante moro de gran poder, Boabdil, en 1492, y con él salen muchos musulmanes, pero también el mismo año se expulsa a judíos. En 1492, para quedarse, tenían que bautizarse católicos, tanto los musulmanes, que era muy difícil que aceptaran, como algunos judíos, que algunos de ellos sí aceptaron. Pero algunos fingían la conversión, sí, y el bautizo, algunos fingían aquello, y a esos les llamaban marranos. ¿Qué es un marrano? Alguien que fingió la conversión, que pidió el bautizo, pero que no practica la fe católica, sino sigue siendo judío. Y contra ellos se cebaba la Inquisición. Entonces, te digo, se llevaban muy duro estos genios del siglo de oro. Ruiz de Alarcón, no creas que tampoco era un dejadito. Él le puso el apodo, un apodo que cobró revuelo, fue muy aceptado por la mayoría, de Patacoja a Quevedo. Esta gente, Lope de Vega, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo y Villegas, por supuesto el mismo Cervantes, Juan Ruiz de Alarcón, fueron grandes en todo, incluso en sus defectos, en sus denuestos, en los insultos que se proferían unos a otros, con singular alegría. Y esta, digamos, envidia
entre artistas no es privativa del siglo de oro, no ha sido a lo largo de toda la humanidad, porque ya has comentado aquí anécdotas de Nalgador Sobo, como le decían a Salvador Novo, sí, y de otros intelectuales de la época, ¿verdad? Que también se odiaban y se aventaban sus versos, Sí. versos adversos. Sí, no solo entre escritores, sino más general entre artistas, Sí. los ataques son virulentos y muy fuertes, lo cual no va en demérito de la propia obra, por supuesto que no. Como el agente 007, quién sabe quién será, el mundo culturero se caracteriza por tener la piel muy sensible y sí, esa es palabra tuya, porque luego se me va contra mí. Dice Juan Ceballos Aspe, mucho vedetismo. Pues sí, sí. Así es. Bueno, Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com. Feliz año para ti. Igualmente.